visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. La agencia EFE de noticias selecciona los principales momentos de la guerra entre el Estado, el ejército de Israel y el grupo Hamas y el área de Oriente Medio, que pasó a una fase bien candente a partir de los hechos ocurridos la noche del 7 de octubre de 2023. Y que a propósito, ayer se amarró, como decimos aquí, el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamas, el grupo que generó el conflicto con aquellos hechos. Y ese acuerdo va a entrar en vigencia este domingo 19 de enero. Y es excelente. Por eso nosotros mantenemos la fe de que nosotros teníamos la creencia y la fe, la esperanza de que iba a haber un acuerdo. Esa ha sido la guerra más contundente de este siglo, que llega a su primer cuarto de siglo, y que tenemos la esperanza incluso de que surja un acuerdo en la otra guerra, que de mayor envergadura, porque implica a varias potencias, la guerra de Rusia y Ucrania. Como decíamos, la agencia EFE señaló los momentos clave de ese proceso de Israel, que tiene 15 meses. Entonces, entre las cuestiones puntuales que señala está que la inició el 7 de octubre de 2023 con un asalto que causó más de 1.200 muertos en Israel, según el balance de la agencia AFP, basado en datos oficiales. La ofensiva militar de represalia lanzada por Israel contra Gaza ha dejado al menos 46.000, aquí dice 46.707, pero ya se habla de 47.000 los palestinos muertos, según los datos del Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas, que la ONU considera fiables esos datos. En la madrugada del 7 de octubre de 2023, cientos de comandos Hamas se infiltraron en Israel y cometen matanzas en numerosas localidades fronterizas y en un festival de música. Los jóvenes de Israel estaban en una fecha especial de la comunidad judía celebrando, y ahí entraron los milicianos. Además, secuestraron a 251 personas y las llevaron a la Franja de Gaza. Más de un año después, 97 personas siguen allí, aunque el ejército de Israel da por muertas a 34 de las 97 que están en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, promete aniquilar a Hamas, una organización considerada terrorista por su país, Estados Unidos y la Unión Europea. Ofensiva terrestre. Tras una campaña de bombardeos en el sur de la Franja, sometida a un asedio total, Israel insta el 13 de octubre a los habitantes de la ciudad de Gaza, en el norte, evacuar hacia el sur. La gran mayoría de los 2.4 millones de habitantes del territorio se verá forzada a desplazarse al menos una vez durante el conflicto. El ejército israelí inicia el 27 de octubre una campaña terrestre. La tregua de 7 días. El 24 de noviembre comienza una tregua de una semana entre Israel y Hamas. Este acuerdo permite liberar a 105 rehenes israelíes y binacionales, es decir, de otras nacionalidades, a cambio de 240 presos palestinos detenidos en cárceles israelíes. La tregua además establece la entrada desde Egipto
de más ayuda humanitaria, aunque insuficiente, según la Organización de las Naciones Unidas. Y los muertos durante la entrega de ayuda. El 29 de febrero de 24, 120 personas murieron por disparos de Israel, según Hamas, durante la distribución de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza. Israel aseguró que el convoy fue asaltado por la multitud y que soldados dispararon precisamente contra varios sospechosos. Tensión entre Israel e Irán. Irán, apoyo de Hamas, atacó el 13 de abril con drones y misiles el territorio de Israel, en represalia a un bombardeo contra su consulado en Damasco el 1 de abril atribuido a Israel. El 20 de julio Israel bombardea el puerto yemenita de Odeida en respuesta a un ataque con dron en Tel Aviv lanzado por los rebeldes hutíes, respaldado por Irán. El jefe político de Hamas murió en una explosión en Teherán, la capital de Irán. Las hostilidades entre el ejército de Israel y el movimiento islamista libanés Hezbollah, proiraní y apoyo de Hamas se intensificaron. El jefe militar de Hezbollah, Fouad Chok, muere el 30 de julio cerca de Beirut en un bombardeo israelí. Escalada en el Líbano. El Líbano, Israel hace explotar Viper y walkie-talkie utilizado por miembros de Hezbollah, causando 39 muertos y casi 3.000 heridos entre el 17 y 18 de septiembre. Unos días después, el ejército israelí lanza bombardeo masivo que matan al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el 27 de septiembre, cerca de Beirut. Todo eso ha ocurrido en el proceso. El nuevo líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerado por Israel como el cerebro del ataque del 7 de octubre, es asesinado a su vez el 16 de octubre en Gaza por soldados israelíes. El día 26, Israel ataca objetivos militares en Irán en represalia por el ataque con misiles el 1 de octubre. El 14 de noviembre, un comité de la ONU ve características de genocidio en los métodos de guerra empleados por Israel en Gaza. Y en la parte final de los momentos claves, el día 21, la Corte Penal Internacional dicta órdenes de arresto por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra Benjamin Netanyahu, su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, a quien Israel afirmó en julio haber matado en Gaza. Israel apela la decisión. El cese al fuego en el Líbano. En el Líbano se acordó un cese al fuego que ambas partes denunciaron haber violado. Un frágil acuerdo de alto al fuego entró en vigor el 27 de noviembre tras 2 meses de guerra abierta entre Israel y Hezbollah. Ambos bandos se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Según el Ministerio Libanés de Salud, más de 4.000 personas murieron en el Líbano desde octubre 2023. Y ahora, al final, se aporta este acuerdo de cese el fuego por 42 días, en el que ha trabajado Donald Trump y el presidente Biden. Donald Trump se juramenta el lunes 20, y que entre el presidente que va a salir y el que va a entrar hicieron un gran esfuerzo y lograron, junto a delegaciones de Egipto y de Qatar, reunir a las partes y llegar a este acuerdo. De manera que enhorabuena con este acuerdo. El cese va a iniciar el domingo 19 de enero de 2025 y nosotros mantenemos la esperanza de que la segunda y tercera fase del acuerdo se puedan desarrollar satisfactoriamente y haya respiro
para ese pueblo de Gaza, Cisjordania y toda esa zona, aunque sabemos la naturaleza de la presencia y la participación que se dan en aquellas zonas. Y así, como se logró este acuerdo en Medio Oriente, oramos para que se llegue a un acuerdo en la guerra de Rusia contra Ucrania, pero ese es otro escenario y es otro tema. Gracias por continuar.